en compañía de mi esposa, la pastora Elisa de Castillo, y de de toda esta familia, ¿verdad? Los ministerios conforme a su corazón, mi familia en toda Venezuela, en los Estados Unidos, en tantas partes que nos acompañan siempre con sus oraciones. Le damos la bienvenida a esta nueva transmisión, ¿verdad?, que traemos este día para ustedes. Muy contentos, agradecidos del Señor de poder estar con ustedes en esta hora. Queremos pues queremos seguir esta serie que hemos comenzado, esta serie de estudios bíblicos, estudios proféticos, de escrituras proféticas bíblicas y extrabíblicas. Queremos dar continuación hoy a esta serie que hemos comenzado. Ya ustedes, los que nos siguen por nuestras redes, por su canal de Facebook, Ministerios Conforme a su Corazón, por el canal de YouTube también pueden unirse a nuestras transmisiones que colocamos en YouTube. Pueden darle me gusta, pueden compartir, siempre con intención de poder alcanzar a los más, poder hablar con nuestros amigos, compartir esta enseñanza con familia, con amigos. Es el deseo del Señor para estos tiempos en que tenemos que comenzar a hablar cada vez más de estas cosas, cada vez más de estos temas escatológicos que conciernen a estos tiempos. Como vemos de parte de nuestro Dios, se adelantan los tiempos de la venida de nuestro Señor. Bendito su nombre por siempre. Ya viene nuestro Señor, iglesia de Jesús. Alégrate, hija de Sión. Alégrate, hija de Sión, dice la palabra. Alégrate, novia del Cordero, que estás pronta a entrar a tus bodas con tu Señor, con tu Dios. Alégrense todos los hijos del Señor en medio de la calamidad, en medio del desastre, en medio de tanto sufrimiento, en medio de tanta persecución, en medio de la muerte, en medio de la angustia, del dolor. Alégrense los hijos del Señor. Es la palabra del Señor para nosotros los que le amamos. Quiero agradecer a todos mis amigos, familia que en esta hora pues nos siguen en vivo y en directo. Verá su tiempo, estar con nosotros en este tiempo. Queremos darle gracias a nuestro Señor. Queremos bendecirla a sus vidas, enviar bendiciones de nuestro Dios, unirnos a sus oraciones. Ustedes se unan a las nuestras desde acá, de la ciudad de Maracay, en Venezuela, para toda Venezuela, todos los hijos del Señor, la iglesia de nuestro Señor Jesús. Jesucristo es el Señor, el Hijo del Dios viviente. Tomó un cuerpo y vino y murió por nosotros hace más de 2000 años. Bendecimos su nombre por los siglos y esperamos su venida con ansias. La venida de nuestro Dios a reinar eternamente y para siempre sobre esta tierra y sobre todos los cielos de los cielos. Un solo reino, la tierra nueva, el cielo nuevo. Un solo reino. Como dicen muchas escrituras extrabíblicas, subiremos y bajaremos los hijos de Dios, los nuevos reyes y sacerdotes que tomaremos los lugares que perdieron esos ángeles que cayeron, para los cuales fue establecido un tiempo puntual. Fue establecido en muchos libros que hemos estado mencionando, hemos estado citando, pues se estableció un tiempo y ya los tiempos se acercan a su fin. El tiempo de sus reinados de ellos, desde donde reinan todavía, arriba en los cielos y abajo en la tierra, se acerca a su fin, porque ya viene el Señor bajando de a poco. Ya ha comenzado el Señor a cumplir sus tiempos sobre los cuales habla mucho en muchas escrituras proféticas bíblicas y extrabíblicas, hebreas, mesiánicas, antiguas, todas inspirado por Dios y no es mesiánico. Ya lo hemos dicho, lo vuelvo a decir, no me canso de decir estas cosas, como decía el apóstol Pablo, para ustedes es de provecho que yo pueda volver a repetir las mismas cosas en todos los videos y anunciaron unas nuevas otra vez, como queremos en este video seguir hablando de estas cosas y darle gracias a nuestro Señor, pedirle que oren con nosotros en este momento. Oren conmigo, con mi esposa, que estamos acá para servirles. Decirle al Señor, nuestro Señor Jesús, Cordero del Dios Santo, Espíritu del Señor, bendecimos tu nombre. Adoramos tu nombre por los siglos, porque tú eres digno. Aleluya.
Bendecimos el nombre del Rey que viene, del Rey que reina y reinará. Tras las comodidades de hoy en día, porque creen que las comodidades y el dinero y el mucho dinero y las muchas comodidades y los muchos terrenos y las muchas cuentas bancarias y los muchos millones que podamos tener son sinónimos de bendición de Dios. No es así, Abba. Ayúdanos a entender que tu bendición por encima de todas las cosas que nos puedas dar en esta tierra sobrepasa esta tierra y trasciende esta tierra y esta vida más allá, a una nueva vida, a una nueva tierra, a un nuevo reino, porque es necesario que este reino y este mundo pase y todas sus cosas, como lo dicen las escrituras, como dice la misma Biblia, toda la Biblia, es necesario que este reino se acabe, que esta vida se acabe y pasemos a la vida eterna, a la nueva vida, a la nueva tierra, al nuevo cielo con nuestro Señor. Es necesario comenzar a morir. Señor, yo me uno a tus siervos, tus apóstoles, tus profetas, tus hijos, a la oración de tu Espíritu Santo por toda tu iglesia. Nos unimos todos en un mismo espíritu a clamar, Señor, que nos ayudes a morir cada día más. Espíritu del Señor, no sabemos morir, no sabemos hacerlo, ayúdanos, como lo hiciste con tu iglesia primitiva, como lo has hecho con todos tus mártires, todo este tiempo, a través de toda la historia, desde que te fuiste a sentarte a la diestra de tu Padre. Señor, necesitamos aprender a morir, no sabemos hacerlo, estamos muy cómodos, Señor. Perdona nuestro pecado, Señor. Necesitamos aprender a morir cada día más a nuestras pasiones, a nuestras, a nuestras carnalidades, a nuestros gustos e intereses en la carne. Necesitamos comenzar a morir a la comodidad de este mundo, al comer y comer y comer y comer. No nos llenamos nunca de tanta comida en el alma, en el espíritu, en la carne. Necesitamos comenzar a comer. Señor, no nos abandones, no nos abandones. Este ruego que levantamos hoy, Señor, continuación, Espíritu del Señor, ayúdanos, danos tu sabiduría, Espíritu del Señor, ayúdame, ayúdanos y ayúdame, Señor, a compartir verdad y hablar verdad siempre a toda tu iglesia. Sean reprendidos todos por el poder de la sangre del Cordero, aleluya. Por el poder de la sangre del Cordero, aleluya, te damos gracias, Señor. Tú eres bueno, tú eres santo. Y en esta hora que necesitamos seguir hablando de estas cosas, de estas revelaciones, que tú, Dios mío, desde antaño el Señor ya nos habla de tantas profundidades y secretos por sus escrituras, pero que no nos detenemos muchas, no tomamos mucho tiempo
Es necesario, como ya lo he dicho, iglesia, volvernos cada vez más los siervos del Señor, los ministros del Señor, del altar del Señor, los que dirigen a la iglesia, los maestros, los pastores, profetas y apóstoles del Señor, volverse cada día más al estudio profundo de las escrituras del Señor, no solo las bíblicas, sino ahora cada vez más las extrabíblicas, hebreas, mesiánicas, antiguas, porque no podemos comprender muchas cosas, no podremos jamás entender muchas cosas que dice la Biblia si no nos volteamos, si no nos volcamos a la lectura y al estudio profundo, la meditación profunda, la comparación crítica textual entre textos que existen fuera de la Biblia para compararlos con ella misma y ver dónde se interpretan ellos, porque muchas escrituras bíblicas solo pueden ser interpretadas correctamente a la luz de la lectura y meditación y comprensión y comparación de muchos otros libros que no están en la Biblia, Iglesia del Señor. Ya tenemos que salir de muchas mentiras, lo vuelvo a decir, lo voy a decir en cuanto video ponga de ahora en adelante, porque el Señor me urge a hacerlo. El Señor me urge a decírtelo, iglesia de Jesús, necesitas volcarte, necesitamos volcarnos a la lectura, a la meditación, a la comprensión, a la comparación crítica textual de todos estos textos que vengo yo mencionando de a poco. Muchos mal llamados apócrifos, vuelvo a decirlo, no son apócrifos nada, tienes que leerlos, son mesiánicos, son milenarios que vengo mencionando en esta serie y en series anteriores en mis canales por acá, por esta vía y por YouTube. Sacados de muchos cánones judíos, de cánones hebreos antiquísimos. Fueron sacados de a poco. El canon muratoniano lo podemos revisar en las redes, en internet. ¿Cuánto libro había en ese canon hebreo? Ya para el primer siglo después de nuestro Señor, segundo siglo de nuestro Señor, ya muchos de esos libros que estaban en ese canon, en esa lista de libros considerados inspirados por Dios, ya muchos fueron sacados después. Siervos, borregos del demonio para poder controlar a las naciones, a las mentes, a las almas, a los espíritus, a las conciencias, tenían que infiltrar las escrituras de Dios, porque no hay poder más poderoso, valga la redundancia, no hay forma más efectiva y poderosa de los gobiernos de este mundo de controlar a las masas y a las naciones enteras, si no es hablándole a nombre de Dios y haciéndonos creer que tal o cual libro viene de Dios y tal otro cual no viene de Dios, y decirnos cuál es leer y cuál es no leer. La gente se iba a ir detrás de muchos gobernantes en el tiempo del medioevo, en el el Imperio Romano venía decayendo en Europa, cómo controlar todavía la tierra y cómo gobernar sobre la tierra, tenían ellos que reinvertirse. El demonio tenía que infiltrar a la iglesia. El demonio tenía que darle una nueva estrategia a los gobiernos y a sus reyes y a sus hijos de él, que gobiernan desde siempre este mundo, los gobernadores de maldad de los que habla el apóstol Pablo, los gobernadores de maldad de este siglo, de los que habla los gobernadores de maldad de este siglo, de los que habla el, los gobernadores de maldad de este siglo, de los que habla el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo. El término siglo en ese verso, vuelvo a decirlo, el término
No está hablando de, no dice siglo en el original, en los textos originales no dice siglo, dice mundo, gobernadores de las tinieblas de este mundo. Muchos gobernantes, muchos pueblos, muchas naciones han tenido por años y siguen teniendo gobernadores hijos del demonio. ¿A quiénes nos debemos nosotros? A los gobernantes de este mundo. ¿A quién se debe la iglesia del Señor Jesús? A los gobernantes de este mundo. No nos debe dar miedo a ningún siervo del altar del Señor. No nos debe dar miedo a ningún ministro del altar del Señor denunciar a los pecadores hijos del demonio que nos gobiernan en muchas naciones del mundo, que hoy por hoy son naciones satánicas, gobiernos satánicos, engañan a sus pueblos y les hacen creer que ellos son muy cristianos y muy metidos con Dios, incluyendo el gobierno de este país, de nuestro país Venezuela. Hablan muy bonito, te dicen que son cristianos, te dicen que confían en Cristo, que creen en Cristo, que son hijos de Cristo, que son discípulos de Cristo. Mentiras, hipócritas, cobardes, mentirosos. El Señor los reprenda a todos ustedes que gobiernan en Venezuela y en tantos países del mundo diciendo que son cristianos. Mentirosos. El Señor vendrá y se las va a cobrar a todos. Son asesinos, muchos de ustedes que me lleguen a oír por este video, son asesinos, muchos de ellos. Iglesia de Jesús, despierta. Los que todavía tenemos nuestra fe, nuestra confianza en los gobiernos, en los gobernantes, en muchos que no dan fruto de arrepentimiento, de justicia, no dan fruto porque no son hijos de Dios y no desean serlo, no tienen mucho interés en venir al Señor y arrepentirse de sus pecados, no hay ningún interés, lo que los mueve es el dinero, sus vientres mismos, como lo dice el Señor en su palabra. Su vientre, adoradores de sí mismos, aduladores de sí mismos, se adoran a ellos mismos, no creen en nadie, ni en Dios ni en nadie, asesinos, la mayoría son satánicos, muchos tienen pactos con Satanás y con todos sus demonios. El Señor los reprenda. ¿Por qué viene el fin del mundo? Porque ya estamos viendo la calamidad en muchos países del mundo, incluyendo el nuestro, porque el Señor ya comienza a venir a destruir todos sus reinos de ellos y de sus demonios de ellos que ellos adoran, de sus ídolos, de sus diablos que ellos adoran. Ya comienza el Señor a cumplir sus tiempos. Ya comienza el Señor a acabar la iniquidad, el misterio de la iniquidad, que comienza no en la maldad del hombre, no en la maldad del ser humano como tal, comienza en la maldad de los ángeles caídos, de Satanás mismo, y de todos los ángeles caídos, de todos los reinos que gobiernan en todos los cielos para arriba y en todos los cielos para abajo de la tierra. Comienzan ya a caerse uno por uno. Ya viene el Señor a hacer cielos nuevos y tierra nueva, a castigar a todos los seres angélicos que cayeron con sus reinos y sus hijos, con los que llenan el mundo, los cielos y debajo de la tierra también, y a castigar la maldad de todos los hombres que los siguieron y que los adoran y que se prostituyeron y fornicaron con todos esos reinos arriba en los cielos y debajo de la tierra también, la Babilonia del libro de Apocalipsis de Juan, con la que fornicaron todos los reyes de la tierra. Fornicaron, ese término ahí, con la que se mezclaron la ciudad, la gran ciudad, los grandes reinos de abajo de la tierra, gobernados por todos los satanes que gobiernan abajo en diferentes naciones. Los gobernantes y los gobiernos de este mundo de acá arriba, de este piso de acá arriba, fueron y se prostituyeron con esos reinos abajo y viajaron astralmente en mucha hechicería y en mucho viaje astral, viaje hechicero, viaje pecaminoso, viaje fornicario, viaje adúltero. Muchos de ellos, muchos de nuestros gobernantes van y vienen a visitar a Satanás, van y lo visitan y vienen y reciben instrucciones de Satanás abajo. A veces no tiene que venir el mismo Satanás en forma espiritual acá arriba, no tiene que visitar mucho. El mismo Satanás y sus demonios y sus ángeles caídos no tienen que visitar mucho a nadie aquí arriba. Los de aquí van allá abajo y visitan en sus viajes astrales, en sus viajes hechiceros. Eso es la hechicería. ¿Qué es la hechicería? Pues iglesia del Señor. ¿Qué creías tú, iglesia de Jesús, cuando hablamos de iniquidad, de misterio de la iniquidad? Cuando hablamos del pecado, de idolatría y de mezclarse en un espíritu con estos seres angélicos, porque eso es lo que significa en última instancia la fornicación y el adulterio. Cuando hablamos de fornicación, de adulterio,
bíblicos mesiánicos antiguos y vemos cómo los ángeles caídos se mezclaron con las hijas de los hombres, mezclando sus seres espirituales con seres carnales, corrompiéndose y ya luego no pudiendo volver a su forma original, como lo revelan tantos libros, entre ellos uno que he leído en estos días, posiblemente el libro más antiguo de la tierra, escrito jamás antes del mismo libro de Enoch. El libro de Lamec existe, el libro de Lamec, el papá de Noé. Enoch, ¿no? Algunos dicen que es el libro más antiguo. El libro de Lamec cita a Enoch y algunos dicen que Enoch cita a Lamec, aunque Enoch es anterior a Lamec. Ya el libro de Lamec, junto con el libro de Enoch, efectivamente, el que yo considero el libro más antiguo del mundo, el séptimo hombre después de Adán, comenzó a escribir cosas y hemos citado ese libro, lo vamos a estudiar ya pronto en el próximo video, vamos a leer algunas partes, algunos capítulos, que es lo que queremos hacer en esta serie, leer, presentarle a la iglesia, enviarle a la iglesia esos materiales a todos los que se interesan y a todos los que Dios mueve a leer, los que saben y creen que no lo han leído todo en la vida. El libro de Lamec dice mucho, también libro antiquísimo, milenario, hebreo, estaba en los cánones hebreos antiguos, lo sacaron después. Una simple investigación a veces en Wikipedia, y en algunas otras bibliotecas también. Wikipedia, pues quizás la más, desde mi punto de vista, la más segura, Wikipedia, porque contiene y agarra cuanta contribución de cuanta historia, de cuanto contribuyente y de cuanto investigador. Yo pues como investigador prefiero ir a fuentes que me presentan la investigación de cuantos más puedan investigar, no solamente la opinión de uno solo o de una sola, no solamente la opinión de una sola enciclopedia, de un solo gobierno, de una sola sociedad de investigación, las que llamamos bibliotecas también por internet y también en impresión, biblioteca impresa, la hispánica, la británica, o cualquier otra, la biblioteca rusa, que también tiene su biblioteca histórica y tiene su punto de vista y lo que ellos escriben de la historia, y cada quien escribe a modo personal. Pues yo prefiero ir a fuentes que me presenten las más posibles, entre ellas Wikipedia, biblioteca online, donde cada quien puede contribuir, ¿verdad? Sin ser censurado, en muchos casos, la mayoría de los casos sin ser censurado. Una biblioteca donde podamos tener acceso a la información de cada quien y podamos ver, con la ayuda del Espíritu Santo, dilucidar lo que es verdadero y lo que no es. Cuando revisamos bibliotecas o fuentes de información de una sola fuente, la cosa se complica porque estás escuchando a una sola fuente. Cuando te quedas solamente con CNN, cuando te quedas solamente con Fox, cuando te quedas con Venevisión y no escuchas nunca la otra fuente, a los contrarios, ¿verdad? Cuando no revisas mucho en los libros impresos, en las escrituras de Dios, que son la última fuente de verdad revelada de parte de Dios. ¿Cómo tenemos acceso a la verdad de las cosas? De parte de Dios, de parte de sus profetas, de sus escrituras hebreas mesiánicas antiguas. Son la fuente última de toda verdad y de toda revelación que pueda venir de Dios a los hombres. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la Escritura. Cuando nuestra fe, nuestra confianza está puesta mucho en lo que dicen los hombres, en lo que predican los hombres, los llamados científicos, los llamados historiadores, los llamados ingenieros, los vencedores de las guerras de este mundo, cuando la confianza del pueblo de Dios está puesta en hombres, entonces viene engaño, viene mentira del demonio también, porque el demonio engaña a las naciones y engaña al mundo a través de los mismos hombres. Pero cuando confiamos en Dios, en sus escrituras hebreas mesiánicas, son mesiánicas, hablan del Mesías, predicen al Mesías. ¿A qué demonio le conviene revelar mucho al Mesías? A ninguno. ¿A qué hombre le conviene revelar mucho al Mesías? A ninguno. Le conviene a Dios, que es el que ve por el bien de los hombres, que es el que ve por la eternidad de las almas de los hombres. ¿Quién es el que asegura el reino eterno que viene? Los hombres, los demonios. No, nuestra garantía de esa vida que vamos a vivir con Él por la eternidad, cuando pasen todas estas cosas y este mundo, es Dios mismo el que se encarga de revelar a los hombres
todo lo que sucede y todo lo que sucederá y todo lo que ya sucedió en el pasado. Porque el presente y el futuro es una cadena de lo que ya sucedió en el pasado, es una consecuencia y una cadena de lo que ya sucedió en el pasado y lo que Dios revela sobre el pasado. No podemos desconectar al presente y al futuro del pasado, no se puede, es imposible. Por lo tanto, cualquiera que dice y predica, ¿para qué tanta lectura sobre el pasado y sobre el origen del mundo? ¿Para qué nos sirve? ¿En qué ayuda mi salvación? Dicen todavía muchas hijas de Dios a estas alturas del partido, todavía tan simples en sus mentes, en sus corazones, en sus espíritus, tan simples como lo dice la misma escritura, los simples, ay, ¿para qué? ¿Para qué voy a leer mucho de aquí y de allá? ¿Para qué? ¿Para qué me debo interesar mucho en saber cómo fueron las cosas en el pasado? ¿Ah? ¿Para qué me debo interesar mucho? ¿Para qué? ¿Qué gano yo? ¿Qué gana mi espíritu? ¿Qué gana mi alma? ¿Qué gano yo? Simples nos llama las escrituras. El mismo Señor a los que pensamos así y sentimos así nos llama simples. Usted conocerla, los que se interesen por conocer la verdad de las cosas, la verdad de la vida, la verdad del Hijo de Dios, que comienza no en el presente, comienza en el pasado, en todo lo que se dice sobre Él, en tantos libros, sobre el pasado, sobre cómo Él hizo las cosas, cuándo las hizo, cómo las hizo. Las naciones, culturas, pueblos, civilizaciones, lo que sucedió, la historia de lo que sucedió en el pasado, desde que los ángeles de Dios se revelan en el cielo y vienen y destruyen la creación de Dios una y otra vez, en cada día de la creación que ya hemos venido hablando desde el Génesis. Tantas cosas que usted está diciendo, hermano Teo. Usted sí habla de aquí, de allá para acá. Entre ya en el tema, hermano Teo, dirán algunos, ¿verdad? Tantas cosas que tenemos que considerar de a poco. Me gusta orar siempre, ya lo he dicho, sí me gusta orar, pasar tiempo al inicio de mis videos, orando al Señor, haciendo énfasis en todo lo que ya estamos viviendo. Venezuela, tienes que despertar de tu letargo espiritual. Venezuela, corre a Jesús, arrepiéntete de tus pecados, amigo, amiga, iglesia, siervo del Señor, arrepiéntete, ya viene el Señor con toda su ira, con todo su fuego, con todo su furor, a destruir este mundo. Ya viene, se acerca el día de la destrucción de todas las cosas para hacerlas nuevas otra vez. Dicen tantos libros en la Biblia, entre ellos el libro de Jeremías, con el cual quiero comenzar hoy, ¿no? Esta cuarta parte de los apocalipsis bíblicos que no se pueden interpretar correctamente sin ayuda de los extra bíblicos. A ver si hoy alcanzamos el libro de Apocalipsis de Daniel, pero que este llamado del Espíritu de Dios a la iglesia a ayunar, a buscar, a rendir olor fragante. No hay mucho olor fragante hoy en día de mucha iglesia de Jesús delante del Señor, porque si lo hubiese, el Espíritu Santo no estuviese despertando el espíritu de sus profetas y de su iglesia, de sus ministros, a venir a Él a ayunar, a rendir sacrificio de alabanza, sacrificio de adoración genuina, de adoración sincera, que comienza por nuestras vidas, el día a día, por apartarnos de nuestros pecados, por arrepentirnos de nuestras maldades, que hoy todavía mucha iglesia de Jesús todavía cometen. Desde el altar del Señor, el Espíritu del Señor no estuviera detrás de nosotros diciéndonos: ustedes no rinden mucha pleitesía, ustedes no rinden mucho olor fragante delante de mí, ustedes están faltos de olor fragante delante de mí, dice el Señor a toda su iglesia. Muchos pastores hoy en día predican que el ayuno del Señor es ayuno del maltrato verbal de uno al otro. Vamos a ayunar hoy, dicen algunos, y predican y llaman a la iglesia a ayunar, pero no precisamente para orar, para pasar tiempo con el Señor, para rendir el sacrificio en el mismo cuerpo, que te duela tu búsqueda y que te cueste venir a Dios a pedirle algo y que Dios te responda. Muchos pastores hoy en día predicando que el ayuno del Señor
para arrepentirnos de la murmuración de unos a otros. Predican algunos. Entonces cuando van a los ayunos, usted ve esa iglesia full de comida y todo el mundo comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. No lo conozco yo, no lo sé yo porque yo mismo lo he vivido. Cuando he caminado bajo la dirección de otros ministros del Señor. Yo lo he vivido. No es el ayuno del Señor. ¿Cuál es el ayuno del Señor que hablan los profetas? Sí se habla de un ayuno de venir al Señor a orar, a buscarlo, apartarte de la comida, de la necesidad carnal, del sexo, de la comida, apartar la comida de tu boca porque estás encerrado con el Señor. Extraño, incienso extraño, doctrina extraña, enseñando y desviando al pueblo de la verdad. Doctrina y del verdadero ayuno y de la verdadera búsqueda y oración en el Espíritu delante de Dios. El Señor los reprenda. El Señor reprenda a su iglesia. Señor, repréndenos, corrígenos, castíganos. Mi Señor, aléjanos de la hipocresía y de de la falsa doctrina, Señor. Predican los demonios en el mismo altar de tu iglesia a través de muchos que se hacen llamar pastores, porque se fueron hace años se alejaron del Señor y comenzaron a adorar a sus propios vientres, sus propias cuentas bancarias. Y enseñando toda verdad y todo sacrificio y toda búsqueda y todo holocausto fragante al Señor, que te cueste, como lo decía el profeta David. No traeré nunca ningún sacrificio a mi Señor que no me cueste. Véndeme tu era, véndeme el campo, véndeme la tierra. No, mi rey, tómela usted, tómela. Désela al Señor, tómela usted, que usted es el Señor. A sufrir por Él, para que el Señor vea que lo amas. Porque el amor sin sufrimiento no es amor, iglesia de Jesús. ¿Se entiende esto? El amor sin sufrimiento, el amor sin prueba, el amor, el decir que amamos a Dios y nunca pasemos por prueba, que es muy dudoso eso, ¿verdad? Porque todos pasamos por prueba. Pero el amor sin prueba no es amor. El amor hay que probarlo para purificarlo. Al amor hay que probarlo para purificarlo como al oro, para refinarlo, para que sea cada vez más puro. Y observamos acá, después de haber dicho estas cosas y reflexionar en tantas cosas, tanta calamidad en nuestro pueblo, tanta muerte hoy en día con tanta inundación, de ver cómo sufren la iglesia del Señor en Afganistán siendo perseguida en estos momentos mientras hablamos, un país entero. No es nada nuevo, que no esté sucediendo ya por años en muchos de esos países. No es nada nuevo lo que sucede en Afganistán. Los talibanes volvieron a tomar, ¿verdad?, el control del gobierno. La persecución que se ha desatado en ese país hoy en día es más por la salida de las tropas del gobierno norteamericano. No es nada nuevo, nos alarmamos mucho. Algunos nos alarmamos, se alarman tanto. Ay, oración, oración, oración. Nada nuevo que la iglesia no esté sufriendo en muchos de estos países, para aquel lado del mundo la mayoría, pero que muy pronto nos tocará a este lado del mundo, a las Américas. Muy pronto. Prepárate, iglesia de Jesús. No creas que no vas a sufrir por tu amor a Dios. El que me está escuchando, amigo, amiga, hermano, hermana, usted que dice: ay, el Señor me ama porque me evita sufrimiento tras sufrimiento. El Señor nos ama mucho. El Señor me ama tanto porque el Señor me da plata, 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 hijos, hijos, tierras, tierras, cuentas, cuentas, viajes, viajes, negocio para allá, negocio para acá. Ay, cuánto me ama el Señor. El Señor va a venir a probar tu amor, a ver si de verdad tu amor y mi amor es verdadero.
Muy pronto se acerca la prueba de la iglesia del Señor en el resto del mundo. Todos seremos probados y todos tenemos que estar preparados para presentar batalla y pasar la prueba y ganar la salvación y la vida eterna. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Cada vez más con esta llamada, como digamos, para no decir el nombre y me tranquen este video. ¿Cuándo usted había visto que por decir tales nombres en un video de YouTube le iban a trancar a usted un video en Facebook o en YouTube? Con esta llamada solución, aquí está la seña, aquí, en este bracito, mírela. La solución, mírela, la solución al mayor problema del mundo hoy en día. Mire, llamémosla, ¿qué nombre nos gusta para ponerle y no nos tranquen este video? ¿Qué nombre se me ocurre, Dios mío? ¿Qué nombre se me puede ocurrir para no decir la palabra con la cual me trancan este video? En YouTube, ¿cuándo usted había visto que en YouTube tanta censura a tanto video? En Facebook, tanta censura a tanto video. Porque muy obviamente es una componenda mundial de los poderosos dueños de las redes sociales que le trabajan al Satanás, le trabajan a la ONU, al gobierno mundial Illuminati, oculto en la mayoría de los gobiernos del mundo, que solo buscan marcar al mundo, porque ya viene la marca del demonio a través de esta solución para el famoso bicho que hoy nos afecta y nos contagia a muchos, todavía en Venezuela y en muchos países del mundo, ya cerrándose los vuelos, la entrada y salida de los países, compra y venta, todo, ya comenzó. Si usted no se pone la bicha, porque lo agarró el bicho, si usted no se pone la bicha en el bracito derecho, en el izquierdo, ya muy pronto en la frente también, como lo dicen las escrituras, eso ya está pasando en algunos países. Si usted no se la pone, usted no puede seguir trabajando en esta empresa. Usted se tiene que ponérsela para poder trabajar en esta empresa, para que usted pueda seguir comprando y vendiendo y usted pueda seguir viviendo con toda su comodidad y todo su lujo. No, pero como vemos en la escritura, en el Apocalipsis de Juan, que Juan no dice el nombre de la bicha precisamente. Ay, no, Juan, que se va a estar refiriendo el apóstol Juan a ninguna bicha, a ningún bicho que la gente tenga que ponerse primero en el hombro y después más abajo, con un chip en la mano. Como Juan no lo dice así, entonces no queremos creerlo, porque Juan tenía que ponerlo así, porque Juan vivía en estos tiempos. Juan el apóstol vivía en estos tiempos modernos, para él usar en aquellos tiempos, 2000 años atrás, los nombres modernos que hoy le ponemos a las cosas. Juan dice la marca. Él veía que le ponían en su visión. En su visión, Juan veía algo que le ponían a la gente, porque la gente hacía colas y colas y colas para poder marcarse. Le ponían algo. Él veía que era como una marca, se la ponían a la gente, pero ¿qué iba a decir Juan? ¿Qué íbamos a esperar nosotros que en la escritura, en la Biblia, en el libro, en los Apocalipsis, en el de Juan, el de Pedro, el de Pablo, el que sea, el que usted quiera, ellos iban a salir con el nombre técnico que usted y yo manejamos hoy en día para poner lo que nos ponemos en el brazo, en la frente, donde sea, para poder comprar y comer y vender y seguir viviendo con las comodidades que nos gusta tener? No reflexionamos en eso. No reflexionamos en eso, no creemos en nada ni en nadie. Hoy no queremos creer en nada, en escrituras, en libros, en el apóstol Teo, el pastor Teo, el maestro Teo, el otro maestro, el otro, que viven diciendo lo mismo y están diciendo lo mismo, alertando a la iglesia del Señor, a los profetas del Señor. ¿Qué vamos a estar hablando todos estos locos, hablando de que no hay que ponerse ninguna bicha a causa de ningún bicho? ¿Qué vamos a estar creyéndole a nadie? Corramos a hacer lo que nos dicen los gobiernos satánicos de este mundo. Corrámosle todito. Lo que ellos digan que hay que hacer, hay que hacerlo. Iglesia de Jesús, te falta más discernimiento de espíritu. Nos falta más discernimiento de espíritu para reconocer y saber quiénes nos gobiernan hoy en día en estos finales de los tiempos, en que vemos que ya el mundo comienza a caerse. Necios nos llama la palabra a todos los incrédulos que no queremos creer que este mundo ya se está acabando. El Señor nos llama por su escritura y su profeta nos llama necios. Necios, ustedes ven las nubes cuando se ponen para llover y ustedes saben cuándo va a llover. ¿No nos dice el Señor así? Por su propia boca en los evangelios. Ustedes saben, ustedes son unos hipócritas toditos, pidiéndole al Señor señales de los tiempos del fin. Le venían y le preguntaban al Señor: Señor, ¿cuáles son las señales de los tiempos finales?
Y al Señor se le quedaba viendo, nuestro Señor Jesucristo, se le quedaba viendo a toditos así, ahí, volteaba y los veía así. Ustedes son hipócritas. ¿Mm? Las escrituras ahí están, ustedes las leen, ustedes vienen a la sinagoga todos los sábados, ustedes son enseñados por los maestros de Israel, los que se hacen llamar maestros de Israel. Y ustedes saben las señales del tiempo del fin porque ustedes han leído los profetas, como Jeremías, que habla en el capítulo 4. Y ustedes dicen, berro, se están poniendo las nubes, va a llover. Ustedes ven las cabras monteses, preñadas, y ustedes dicen, va a parir la cabra. Pero ustedes ven los tiempos cumplirse y no lo reconocen, hipócritas. El Señor nos reprende, nos regaña a su iglesia primeramente y luego a todos los demás. A su iglesia, como ustedes ven los tiempos cumplirse y ustedes no lo reconocen, hipócritas todos ustedes. Vienen a probarme a mí, a hacerme preguntas, a ver en qué me prenden a mí, decía el Señor. No me van a prender, ustedes todos están condenados por su incredulidad. Si no se arrepienten de su incredulidad y comienzan a entender que ya estamos viviendo los últimos tiempos. Ya lo decía él hace 2000 años, los últimos tiempos, no es ahorita, los últimos tiempos no comienzan ahorita, en estos últimos años en que vemos, ay, se está acabando el mundo. No, ya comenzaban cuando él vino y ya él hablaba y se refería a los tiempos finales comenzó con el Señor en la tierra. Pues no lo decía el apóstol Juan Bautista, el profeta Juan Bautista no le decía arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Cómo decía el profeta Juan Bautista? Arrepentíos, convertíos, porque el reino de los cielos ya está aquí. El escudero del Señor caminaba delante de él, anunciando a los hombres y a la humanidad que el rey ya había bajado. El rey ya había bajado. Si el rey ya había bajado, ¿qué significa eso? Que ya el reino estaba aquí, porque el reino está. ¿Dónde está el rey? ¿Cuándo comienza el reinado milenial de Cristo? El reinado de los 1000 años de Cristo. Eso es otro tema, lo vamos a hablar mejor en otro video, cuando corresponda. Seguir hablándolo porque ya hemos hablado, ya este su servidor lo ha venido hablando en videos anteriores en mis canales ministeriales. Ministerios conforme a su corazón. ¿Cuándo comienza el reinado milenial? Terrenal, físico y también extrafísico, más allá de lo físico, milenial, porque el Señor murió a los, dice la tradición y la Iglesia Católica, el Señor murió a los 33 añitos. Hay otros que dicen que murió a los 30, hay otros que dicen que murió a los 29, otros que dicen que murió a los 28, otros que dicen que murió a los 24. Que sea la edad en que murió el Señor. ¿Cuándo comenzó su reinado milenial, terrenal, físico, en todo caso, y espiritual, más allá, trascendental, más allá de lo que se ve? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Pues cuando bajó en su primera venida, murió, bajó a los infiernos, derrotó a todos los ángeles, destruyó sus mundos abajo y estableció su reino físico, espiritual, en el Edén, que está escondido a los ojos de los hombres. Desde que salió el hombre pecador del Edén, el Edén se escondió a la vista de los hombres. Lo dicen muchos libros. Él comenzó su reinado milenial, terrenal, lo cual, vuelvo a decir, vamos a expandir mejor. Cuando vino en su primera venida, muere, baja a los infiernos y asciende después, llevándose con él todas las almas y todos los resucitados que resucitaron en la primera resurrección. ¿De qué está hablando usted, hermano Teo? ¿Cuál resurrección de qué? ¿No dicen los evangelios que hubo resurrección de muertos cuando el Señor resucitó de los muertos? ¿No dicen los evangelios que muchos resucitaron? ¿A qué primera resurrección se refiere el apóstol Juan en su Apocalipsis de Juan? ¿A cuál primera resurrección? ¿A una que todavía no ha sucedido o a una que ya sucedió y que lo dice en la misma escritura? Que los sepulcros fueron abiertos, en varios versos en los evangelios dicen. ¿A cuál resurrección se estaba refiriendo Juan? A una que ya había sucedido y que sucedió con la resurrección de nuestro Señor. Ya hizo en el tercer cielo, al cual el Señor, sobre el cual el Señor le dijo al que murió al ladito de él, al ladrón, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Claro, te tengo que hablar, iglesia, ya cuando toque de otros libros. El libro de la resurrección de Cristo, del apóstol Bartolomé, iglesia.
del apóstol Natanael, Bartolomé, el mismo Natanael. Libro de la resurrección de Cristo. Está en inglés, que debe estar en español también. Si no está en español, vamos a tener que traducirlo al español muy pronto con ayuda del Señor. Vamos a buscarlo en español, libros que nos sacaron, que nos vetaron y otros más. El Evangelio de Nicodemo habla de lo mismo. Otro libro que estaba en los cánones. Libros de libros de libros de libros, iglesia. Muchos no hablan, ni leemos la Biblia. ¿Qué vamos a estar leyendo nada de los demás libros que habla el hermano Teo? No leemos ni la Biblia, nada. Leemos muy poco. Creemos que sabemos mucho, que hemos escuchado todo, que nos han enseñado todo, que hemos aprendido todo en la vida. Voy a ir avanzando en este. Otra vez, una vez más. Un capítulo tremendo. Una profecía dura, larga. El capítulo 4 de Jeremías habla de Gog y Magog. Se refiere otra vez a la destrucción de la tierra. En varios versículos de ese capítulo se refiere a la tierra, a la desolación de toda la tierra. No está hablando solamente de Israel. En ese capítulo Jeremías no solamente habla de Israel, habla de toda la tierra. El verso 19, el verso 23 del capítulo 4 de Jeremías. El verso 23 del capítulo 4 dice: miré y he aquí la tierra en caos y vacío, desolada, en desorden, destruida. Caos significa destrucción y vacío significa desolación, muerte, desolación, muerte. Y vi los cielos y no había luz en ellos. ¿A qué se está refiriendo? No se está refiriendo al final de los tiempos, cuando el mismo Señor en el capítulo 24 de Mateo dice que las estrellas caerán del cielo, el sol dejará de dar su luz, la luna se volverá roja como sangre. No se está refiriendo Jeremías a esos mismos días que el Señor hablaba él mismo en el capítulo 24 de Mateo y de Lucas 23. Miré los montes y aquí temblaban y todos los collados se estremecían. No está hablando del sexto sello, Jeremías aquí con el terremoto que viene y que todas las islas y los montes caerán. No está hablando Jeremías de lo mismo. Todos los collados se estremecían, miré y no había hombre y todas las aves de los cielos habían huido. Y miré y aquí la tierra fértil era un desierto, todo era una desolación. Desierto, cuando dice el término desierto en la Biblia, no se crea que solo habla de tierra y de dunas y de arena como el desierto del Sahara. No, un desierto es un lugar desolado, no hay nada ni nadie, no hay vida. No necesariamente tiene que ser dunas y arena, el término desierto en las escrituras. Y todas sus ciudades destruidas ante la presencia de Yahvé, ante el ardor de su ira, porque así dice Jehová, toda esta tierra será desolada, aunque no haré destrucción completa de ella. Hay naciones y países y pueblos que el Señor cubrirá en el final de los tiempos por su misericordia, y porque países y naciones en los últimos tiempos que ya vienen se pondrán del lado del Señor a pelear en contra de Satanás y todas sus huestes que ya están a punto de caer de los cielos y salir de debajo de la tierra. Isaías capítulo 19 habla de 5 ciudades, 5 naciones que harán pacto con Yahvé, con Jehová. Yohei Bahei, me gusta más decir a mí, más propiamente como se pronuncian esas 4 consonantes en el hebreo moderno. Yohei Bahei, YHBH. Yohei Bahei, el gran yo soy el que soy. Las 4 consonantes, el tetragramatón hebreo. Me gusta a mí pronunciar mejor. La tierra se enlutará y los cielos arriba se oscurecerán. ¿De qué está hablando Jeremías ahí? ¿No? Y todo el capítulo también, capítulo 4, el mismo capítulo 6, del 22 al 24, iglesia, anota, investiga, lee, por favor. Está hablando de Gog y Magog, la destrucción. Está citando y está llamando aquí cuando habla de las naciones, de los jinetes. El verso aquí, el 29, al estruendo de jinetes y de arqueros. El profeta veía arqueros, no veía soldados con metralletas. A lo mejor veía una metralleta,
A lo mejor no, porque la traducción nos ha llegado a arqueros y la traducción nos dice jinetes. Un jinete se entiende que va sobre una criatura, sobre un caballo o sobre una criatura que galopa. Puede que sea caballo, puede que sea león, puede que sea cualquier animal como los veía el apóstol Juan. El apóstol Juan describía a los caballos, tenían cabeza de león. ¿Usted ha visto un caballo con cabeza de león? No, pero era una criatura sobre la cual iba un jinete y galopaba y tenía un jinete encima. Juan lo veía y Juan lo describió y así nos ha llegado la traducción. Hoy decimos, no, son aviones. Hoy algunos dicen son helicópteros. Hoy algunos dicen y él te describía el caballo que él veía. Tenemos nosotros que voltear la cosa y decir, no, no. ¿Mm? Como caballos, decía, los caballos con sus jinetes, y los jinetes tenían corazas de fuego, de azufre. Mira, corazas de fuego, dice el apóstol Juan allá en Apocalipsis. ¿Usted ha visto alguna vez un jinete con una coraza aquí de fuego? Usted puede decir que es un soldado humano, ¿m? De algún ejército humano. No está hablando de soldados humanos, no está hablando de jinetes humanos, no está hablando de caballos humanos, de la tierra, de los humanos, está hablando de ángeles caídos, está hablando de tropas angélicas que ruedan sobre caballos. Los seres de fuego, ángeles, no hablando de humanos. Cuando nos hablan de Gog y Magog, nos dicen nos hablan y nos dicen tantos maestros, nos hablan, no, que vienen del norte. El norte es de abajo de la tierra. Los libros que vengo citando especifican y muestran que cuando se habla del norte se está hablando de reinos debajo de la tierra. El norte, el punto cardinal llamado norte, hace referencia en los libros de Enoch y en muchos libros escritos Magog, que tiene referencia con el norte, ¿cierto? El capítulo 6 de Jeremías, el capítulo 10 de Jeremías, vuelve el profeta a ver visiones de finales de los tiempos, de los últimos días, y a volver a hablar de Gog, el príncipe Gog, Belial, el príncipe de los llamados Gregory. Gog, Gregory es la misma raíz filológica del sumerio, del acadio, de esos idiomas antiguos en que fueron escritos los mismos libros de Enoch y luego estos libros más tardíos, los libros bíblicos. Y Magog, que ya yo lo decía otra vez, vuelvo a decirlo rápidamente, Magog, esa raíz Ma es una raíz del sumerio, del acadio, aún mucho antes del babilonio, mucho antes del asirio. Ese Ma significa de Gog, los que siguen a Gog, los que están por debajo de Gog. Usted cuando busca el término Gog en las escrituras no va a hallar precisamente un nombre en la genealogía de Jafé, el hijo de Jafé, el nieto de Jafé, se llamaba Magog. Magog, no Gog precisamente, sino Magog. Cuando leemos en el Génesis bíblico, en el Génesis de la Biblia, la genealogía de los reyes del norte, los hijos de Jafet, que según a todas luces históricas y bibliográficas fueron los que poblaron el norte de Israel, hacia las tierras más lejanas, más hacia el norte, más extremas. Tubal, Togarma, la casa de Togarma, toda esa línea, toda esa gente, todos esos versos que hablan en el mismo Ezequiel 38, Ezequiel 39 te lo cita con nombre. Tubal-Caín y toda esa gente que se dice que se fueron hacia el norte porque eran hijos de Jafet, hijo de Noé. Jafet, de los tres hijos de Jafet, Sem, Can y Jafet. Sem es el que pobló los pueblos semitas, el centro, el medio oriente. Can, el que pobló África. Jafet, el que agarró más hacia el norte, hacia Europa, hacia los pueblos del norte, Rusia, los pueblos eslavos, los pueblos del norte, pero que cuando hablamos y decimos el norte, cuando los libros hablan y dicen norte, se refieren principalmente y primeramente a los pueblos y naciones angélicas que sirven a Satanás, al principal de los reyes de ellos que gobiernan hoy en día, en este momento, debajo de la tierra. Pueblos del norte, las civilizaciones del norte, debajo de la tierra, caerán un día muy pronto con sus naves, las llamadas naves de Quitín, del Apocalipsis, del Apocalipsis de Daniel, el libro de Daniel en su capítulo 11, ya están prontas a salir y a venir. Los llamados extraterrestres, así, claro y raspado.
que usted todavía está dudando, Iglesia de Jesús, que muchos dudan todavía si existen o no existen, porque no sabemos si hay vida en Marte, en Júpiter, en no sé qué planeta, como nos dice la NASA satánica, masónica, que sirven al gobierno de Satanás de debajo de la tierra y al gobierno masónico satánico de los Estados Unidos y de todas las naciones poderosas de este mundo, a través de los cuales Satanás engaña al mundo. Todas están debajo de la tierra, no están en ningún llamado planeta de afuera. Todas esas naciones que hoy en día estamos todavía dudando, si existen o no existen, sí existen, no son seres extraterrestres de otros mundos, son seres intraterrestres, viven debajo de la tierra, tienen sus reinos debajo de la tierra. Aprende esto, Iglesia de Jesús, que el Señor te lo ministre y te lo enseñe por la misma lectura de muchos libros antiguos. Yo no estoy inventando cosas que me inventé, que soñé, no, que las leo y que se interpretan muy claramente en muchos libros. Tienen sus reinos debajo de la tierra porque cayeron del cielo. ¿A dónde iban a caer cuando cayeron del cielo? ¿No? Si las escrituras dicen que cayeron del cielo, ¿a dónde iban a caer? A la tierra. Y si no han sido destruidos todavía, porque todavía no llega el día del Señor, el día final, el Armagedón. Las batallas de las batallas finales, porque el reino de los cielos de nuestro Señor siempre ha estado en guerra con estas civilizaciones. Los ángeles de Dios que ministran a la humanidad que todavía busca a Dios en esta tierra, se enfrentan en batallas y en guerras de guerras, librando guerras en el nombre del Señor contra poderíos y contra naciones angélicas caídas, demonios, satanes. El Señor los reprenda en este plano arriba y en el plano abajo también. Lo dicen muchos libros claramente antiguos. Esto que acabo de decir hay que expandirlo mejor con otra enseñanza doctrinal que ya vengo enseñando sobre el milenio, sobre el reinado milenial. Cielo en la tierra, era un paraíso en la tierra. ¿Dónde está el paraíso del Edén, Iglesia de Jesús? ¿Dónde está ese paraíso? No está escondido, pero escondido ¿dónde? En el centro de la tierra, hacia abajo, hacia el este, como lo dicen los libros de Enoch, que también especifican que el este se refiere al centro de la tierra, al centro de la tierra, con su gran montaña, ¿verdad? Con el trono de Dios. El monte Sión no está en Israel allá, el monte de los olivos. El monte Sión del que hablan todos los profetas bíblicos y extrabíblicos no es el monte de los olivos que le han dicho a usted y me han dicho a mí. Monte de los olivos, donde el Señor pondrá su pie cuando vendrá. El monte de los olivos es una tonta montaña, chiquitita, no es más grande que el monte de los olivos, no es más grande que el Cerro El Gallo en mi ciudad, en San Félix, en Guayana, no es más grande que esa montañita. El monte Sión, del que hablan todas las escrituras extrabíblicas, entre ellos el libro de Enoch. Monte Sión, el libro de Melquisedec, es el gran monte altísimo que llega hasta el cielo, donde está el trono del rey que vive y que reinaba desde antes en la misma tierra. El monte Sión, donde él vendrá y pondrá su pie y se partirá en dos, según la profecía en Zacarías, que para allá vamos también. El capítulo 10 de Jeremías habla de Gog y Magog. Se revela quién es Gog y Magog en las escrituras. Es necesario leer los libros de Enoch para comprender aquí. Los Gregor y los llamados guardianes de la creación terrenal de Dios se corrompieron, entraron en fornicación y adulterio con las hijas de los hombres y ya no pudieron volver a sus cuerpos espirituales, angelicales, eternos que tenían antes. Salen de sus cuerpos carnales, porque así como el hombre cayó y ahora tiene carne, muerte, carne que muere, también ellos cayeron y recibieron cuerpos donde habitan, igual que nosotros, ¿verdad? Pero que podemos salir en hechicería, pecaminosamente, viene por todos los mundos y entra a su cuerpo y saldrá con su cuerpo muy pronto, como lo dicen muchas escrituras. Mira todos los misterios y cosas que te estoy contando. El mismo capítulo 51 de Jeremías, Iglesia de Jesús.
han puesto tanto en el capítulo 17 de Juan, el capítulo 17 de Juan, del Apocalipsis de Juan en la Biblia, y de muchos libros proféticos antiguos, como el de en, en Apocalipsis. ¿Mm? Esa ciudad, pues, vamos, ya tengo yo videos anteriores, usted puede chequearlos, pero ahí habla Jeremías otra vez de esa ciudad, que para poder, que para poder comprender literalmente y luego simbólicamente y luego espiritualmente esa profecía, tenemos que leer estos otros libros. Para poder comprender a Jeremías y todas estas profecías para el final de los tiempos, es necesario leer los libros de Baruch. El primer libro de Baruch, el segundo libro de Baruch y posiblemente hasta el tercer libro de Baruch, que llaman Baruch, era el escriba de Jeremías. Baruch, primero y dos de Baruch, están entre los libros deuterocanónicos en la Biblia católica. En algunas Biblias católicas todavía el libro de Baruch está. Baruch era el escriba de Jeremías, del profeta Jeremías. Es necesario leer también todo lo que dice Baruch, profecías y revelaciones sorprendentes que la iglesia jamás ha leído y que están en esos libros de Baruch, sobre el final de los tiempos y sobre este misterio de la iniquidad que pronto saldrá de abajo, Satanás y todas sus langostas, todos sus ángeles caídos presos, que fueron presos desde antaño, como lo relatan los libros de Enoch, saldrán de abajo con la quinta trompeta ya muy pronto, y que estos libros proféticos describen cómo va a ser esos tiempos, y que ya se nos acercamos, corriendo, aceleradamente, como lo dice la Escritura, que los días finales serán acortados. Sufriremos, iglesia de Jesús, seremos perseguidos, seremos carne de cañón, seremos carne para alimentarlos a ellos, como lo fue en los tiempos antiguos, en los tiempos de Enoch, en los tiempos de Noé. Ya los ángeles caídos con sus hijos, los gigantes, los nefilín que habitaban esta tierra, ya destruían el mundo y ya se comían a los humanos. Seremos carne. Por eso dice que la tribulación que viene no tendrá nombre, será peor que la primera, antes del diluvio. La iglesia no cree eso. Un gran sector de la iglesia cristiana hoy en día, reformada, y la no reformada también, no creen en nada de eso, no creemos en nada de esto, no queremos creer en nada de esto, no nos interesa, no nos gusta porque a nadie gusta, pero no depende de lo que tú quieras creer. La vida y los tiempos y los planes de Dios y los designios de Dios no dependen de lo que tú decidas creer o de lo que tú quieras creer. Tu vida y tu salvación sí depende de lo que Dios revela y de que tú entiendas de que es necesario que todo esto acontezca y que Dios no deja de amarte, Dios no deja de amarme, porque el amor es prueba. Dios tiene que probarte tu amor para que tu amor sea refinado como el oro. Dios tiene que probar mi amor hasta el final de los tiempos con muchos sufrimientos y padecimientos, como lo dice el apóstol Pablo en tantas cartas, que es necesario que padezcamos y suframos hasta la angustia de la muerte, si es necesario, en nuestros propios cuerpos contra el pecado y también contra las huestes de maldad que a tu enemigo sin negar a tu Señor, sin negar nunca el amor de tu Señor, porque lo has visto en todo. No negarás a tu Dios, no dudarás ni un instante nunca del amor del Señor que te ha mostrado hasta ahora, porque ya vino y murió por ti en tu lugar en la cruz. Todos los que dudan del amor de Dios, todos los que duden y todos los que seguirán dudando de aquí en ahora en adelante hasta el final de los tiempos, cuando vean el mundo caerse y prenderse en fuego y todos los demonios salir de donde tengan que salir, muchos dudarán del amor del Señor, diciendo Él no nos ama, diciendo Él se olvidó de nosotros, de mis hijos, se olvidó de mí. Muchos negarán, muchos se dejarán marcar. El Señor los reprenda a todos, hipócritas, cobardes, todos los que se atrevan a negar al Señor, no alcanzarán vida eterna.
cada instante. Tú todavía andas por la vida dudando de si Dios te ama. ¿Mm? Sufres tantito, sufres un poquito hoy en día con tantas carencias que tienes, con tantas cosas que tú dices que te faltan y que no has tenido en la vida. Culpas a Dios de mucho de lo que te ha sucedido. Todavía tú culpas a Dios, malagradecido, malagradecida. No te sientas, ¿ah?, a considerar todo el amor del Señor por ti, primero muriendo, primero dándote la vida. Primero dándote la vida, el regalo de la vida, es un regalo. Segundo, muriendo por ti para salvarte de la condenación eterna por tus pecados, porque tú mismo eres mala y malo. No solo que heredaste la maldad en tu vida, en tu alma, en tu sangre de tus antepasados que cayeron desde el Edén, no, sino que tú mismo te das a tu pecado, tú misma te das a tu pecado y a tu maldad. Tú que te crees muy buena, tú que te crees muy bueno, muy perfecto, muy perfecta, tú que te crees muy recta y que nunca te metes con nadie, tú que dices que yo no me meto con nadie. Tú estás condenada si no vienes a Jesús. Si no vienes a Dios a través de su Hijo, tú y yo estamos condenados. Si no nos arrepentimos de nuestro orgullo, porque nos creemos justos, nos creemos perfectos, nos creemos muy buenos, tú y yo. Tu orgullo te mata y te delata. No te deja venir al Señor, arrepiéntete. Arrepientamos, no, iglesia de Jesús. Los que vamos a venir a Dios, viviremos por fe. Venceremos en todas las pruebas y cuando vengan por nuestras cabezas los venceremos a todos sin negar el amor y el nombre de su Hijo en nosotros. ¿Qué más necesitamos nosotros de Dios? ¿Qué más necesitas tú de Dios? Para creer en el amor perfecto y eterno de Dios por ti y para ti. ¿Qué más necesitas que Dios haga por ti? No, que me libre de todo sufrimiento y pecado. No te preocupes, vas a sufrir un poquito y yo también. Y ya luego nos veremos en el reino que viene. No tiene que probarte mucho a ti. Ya lo hizo. Y si tiene que hacerlo, ya lo hizo. Y lo hace todos los días. Te sana a ti de tus enfermedades todos los días. Echa de ti todos los demonios que tiene que echar de ti. Te hace libre. Te ha dejado sus escrituras. Te ha dado a su Hijo. Murió en la cruz por ti. Y tú todavía dudas del amor del Señor. El Señor te reprenda, iglesia de Jesús. Todos los apóstatas, traidores que traicionarán a nuestro Señor y que ya lo están haciendo, serán condenados si no desisten de su error, de su hipocresía, de su falso amor por Dios. Falsos, el Señor los reprenda, nos reprenda si hay tantito de esto, de falsedad en nosotros, iglesia del Señor. El Señor nos ayude. Pasamos a Sofonías. El Apocalipsis de Sofonías existe, no está en la Biblia, un texto antiquísimo, revelador de muchas cosas. El mismo libro de Sofonías en la Biblia. Y luego el llamado Apocalipsis de Sofonías. Veremos si ya después hablamos de él tantito y lo leemos un tanto. El mismo libro de Ezequiel, Dios mío, uno de los libros más tremendos de entre los profetas en la Biblia, lleno de revelación de los mundos de Dios, de los cielos de Dios, de los ángeles de Dios, de los tiempos finales, la forma de los querubines, cómo son ellos, de los ángeles que cayeron, que fueron tentados en la última rebelión del sexto día, la rebelión del sexto día, la rebelión de los ángeles que protegían al hombre, a Adán, y a la descendencia de Adán, siendo tentados del primer Satán que cayó en la primera rebelión en el primer día. La forma de estos querubines es revelada en el capítulo 1 de Ezequiel, en la Biblia. La forma de ellos, forma de león, de águila, de buey y de hombre. Ya luego se mezclaron con los humanos y ya usted ve después características humanas, físicas, semejantes a las de un león, los chinos. Usted no ve los chinos, usted no se ha preguntado nunca de dónde vienen los chinos. Mírelo así. Usted está observando el rostro de un león cuando ve a un chino. Blanquitos todos. ¿Usted ha visto algún chino negro alguna vez? Blanquitos todos. Extraño ver a un chino moreno. Sí los hay, pero es extraño. Ustedes los pueblos que llaman del norte, los pueblos escandinavos, blanquitos, como si fueran angelitos,
blanquitos y pelo rubio, blanquitos, ojos azules. Usted ve en África, usted ve todo lo contrario, usted ve negro, negro, ojos de bueyes, negro, y nariz achatada como la de un buey, nariz abierta así, como la de un buey. ¿Usted no se ha preguntado, Iglesia de Jesús? Pastor, ministro, hermano, hermana, amigo, ¿no te has preguntado por qué la raza humana es tan diferente físicamente? Tan opuesta físicamente, los africanos tan negros, y los suecos, noruegos tan amarillos, rubios. ¿De dónde le viene a la humanidad sus características físicas? El libro de Enoc lo relata, capítulo 6, 7, 8. Los ángeles, los querubines se mezclaron con los humanos, con las hijas de los hombres, y pasaron sus genes, porque ya no pudieron regresar a su forma angélica que tenían antes. Cuando cayeron y tomaron cuerpo de hombre y forma de hombre para pecar con las mujeres, ya no pudieron regresar. Se unieron a las mujeres en forma de hombre, en cuerpo humano. Los ángeles pueden hacerlo, es revelado en muchos libros. Pueden tener relación sexual, no entre ellos, aunque eso es un tema que podemos seguir hablando después. Ezequiel 1. Usted no ha visto los hindúes, a los semitas, a los orientales con los ojos hundidos y con la nariz aguileña, a los latinos, los pueblos mayas, los pueblos indígenas de antaño, nariz aguileña y ojos hundidos como si fuera un águila en forma de hombre. Bueno, Ezequiel 1, Iglesia de Jesús. Los ángeles, querubines que se nos revelan en Ezequiel 1, ahí se las dejo. Me van a llamar loco, obviamente, muchos me van a decir, tan loco, Teo, bueno, pero lo dicen las escrituras de Dios. Dios revela todas las cosas, bendito su nombre. Para los que buscan, hayan respuesta. Los que no buscan mucho no tendrán respuesta nunca de nada. El capítulo 28 de Ezequiel, Satanás y su historia. ¿De qué está hablando ahí? ¿Está hablando de un rey humano? ¿O está hablando de un rey anterior al hombre? Satanás y su historia, Ezequiel 28, lo que había en su corazón, cómo hablaba, cómo meditaba. El libro de Melquisedec es necesario. Libro de Melquisedec es muy necesario, encontrado entre los rollos del mar muerto en los años 50. Gog y Magog en los capítulos 38 y 39 son posiblemente los dos capítulos más extensos en todas las escrituras bíblicas que hablan de Gog y Magog. Capítulo 38 y 39 de Ezequiel. ¿A qué se refieren? A la quinta trompeta del Apocalipsis de Juan se refieren esos dos capítulos. Saldrán estas langostas, el reino de Satanás, sus ángeles que lo siguieron y que están encerrados abajo en la prisión, el piso de abajo de la tierra, porque no solamente es plana la tierra, es también hueca, tiene dos pisos, tiene columnas. No lo dice el libro de Job y los libros de Salmos, que el Señor le puso columnas. ¿Y usted pone columna para qué? El arquitecto, el ingeniero que hace una construcción, ¿para qué pone columna en un piso? ¿No es para soportar otro piso arriba? ¿Para qué hay que ponerle columna a una casa? Pregunto yo, cuando la Biblia habla de basamentos, de cimientos, de basamentos, cimientos, y que después habla de columnas en los libros de Job y en los libros de los Salmos, cuando habla de la forma de la tierra, cuando los libros de Enoc hablan de la forma de la tierra, no es para soportar un piso con otro piso arriba y todos los que vengan después más arriba, más columnas todavía. La forma de la tierra, la verdadera forma de la tierra. Aquí es necesario leer el llamado libro apócrifo de Ezequiel. Existe otro libro, el apócrifo de Ezequiel, el llamado apócrifo de Ezequiel. Lo he leído, lo tengo en español, gloria a Dios. Y toda la relación que hay entre libro y libro bíblico y libro extrabíblico del mismo autor y entre diferentes autores que se interpretan entre ellos mismos. Ya luego pasamos a Daniel, ¿verdad? Daniel. El Apocalipsis de Daniel también existe, aparte del libro de Daniel de la Biblia, que ya es un Apocalipsis, ya es un libro revelador de muchas cosas. Vuelvo y digo, el término Apocalipsis significa revelación en griego. Todo el libro de Daniel es un apocalipsis escatológico, así como profecía. Todo el libro de Daniel de la Biblia es un libro escatológico, es profecía para el final de los tiempos. Capítulo 7 de Daniel. Aquí tendría yo que hacer un alto en este video
Iglesia de Jesús, en esta cuarta parte, porque cuando hablamos de Daniel tenemos que detenernos en varios capítulos, varias profecías, porque Daniel está muy conectado al Apocalipsis de Juan. Vamos a tener que correr esta quinta parte, un quinto video para terminar de hablar de estos apocalipsis y poder alcanzar incluso el Apocalipsis de Juan antes de seguir hablando de los apocalipsis extra bíblicos, que son los que queremos leer en esta serie, pero que se nos hace necesaria una introducción y un paseo por estos apocalipsis bíblicos primeramente. Tengo varios capítulos aquí de Daniel que quiero comentar a la luz de otras escrituras bíblicas y extra bíblicas, lo que revelan y a qué se refieren y sobre qué está hablando. Nos han dicho muchas cosas, nos han dicho esto significa esto significa aquello, y no creemos que nada literal de lo que dicen los profetas cuando habla de monstruos, cuando habla de ángeles, cuando habla de Leviatán, del Behemoth que habla el libro de Job, del verdadero misterio de la iniquidad. Está en los humanos, en la sangre humana. Está en nosotros el pecado, la maldad, la iniquidad inoculada, porque el término iniquidad, cuando le hacemos filología al término iniquidad, que está conectada al término inoculización. Inoculación o inoculización, como queramos decir. Inoculación. El término iniquidad, que significa maldad, injusticia, maldad extrema, injusticia, está conectada filológicamente ese término al término inoculización, inoculación, cuando se introduce una sustancia en otra sustancia. El misterio de la iniquidad, Iglesia de Jesús. Cuando el apóstol Pablo y los apóstoles hablan del misterio, no se ve, es algo que está, pero que no se ve. ¿De qué te está hablando? De todo el reino satánico que está aún en los humanos escondido, la semilla de la serpiente, inoculada en Eva y en las hijas de Caín. Pondré enemistad entre tu semilla, entre tus hijos y los hijos de la mujer, los nacidos de mujer. Entre tus hijos. ¿Los hijos de quién? Le estaba hablando a la serpiente. ¿A cuál serpiente? A un animalito. En el Génesis, cuando usted ve esa palabra del Señor a la serpiente, ¿a quién le estaba hablando? A una serpiente, a un animalito. Pondré enemistad entre tus hijos, tu simiente y los hijos de ella. Serán enemigos toda la vida. Tú la herirás en el calcañar a ella y ella te herirá finalmente. Y el hijo que vendrá, el hijo del hombre que vendrá a través de ella, que no es hijo de mujer, Jesús el Mesías no es hijo de mujer ni de hombre tampoco, aunque tiene forma de hombre y por eso el hijo de hombre. No porque sea hijo del hombre, de Adán, genéticamente y por su sangre, no. Hijo del Dios santísimo, semilla divina en forma de hombre. Y por eso se dice en Génesis que el hombre fue hecho a la imagen de Dios, porque ya la imagen de un hombre estaba en el logos de Dios, en la imagen de Dios, y por eso el hombre fue hecho con la imagen que tiene, porque ya el logos de Dios tiene imagen de hombre, forma de hombre. Si se entiende, Iglesia, lo que estoy diciendo, esto lo vamos a seguir explicando más luego. Tantas cosas que tenemos que seguir hablando en esta serie y en los próximos videos de esta serie. En esta hora, Señor, te pido, amigo, hermana, que me has oído, que has podido estar con nosotros en este tiempo y en diferido. Si estás viendo este video en diferido, pues te saludamos, te bendecimos de parte de nuestro Señor. Oramos contigo. Si quieres en esta hora aceptar a Jesús como tu único Señor y Salvador, repite conmigo estas palabras: Señor, te necesito, ven a mí. Te doy mi corazón, Jesús. Yahoshua Hamashiach. Te entrego mi corazón. Perdóname, Señor. Socórrame. Líbrame de toda maldad, inmundicia en mí. Límpiame. Señor, no me borres de tu libro. Yo soy tuyo. Revélame tus cosas, tus misterios cada vez más. Señor, aleja de mí toda iniquidad y toda semilla, toda planta maligna en mí, todo pecado que quiera apoderarse de mí, inoculado en mí, toda semilla de iniquidad, todo misterio de iniquidad en mí, Señor, se vaya de mí. Límpiame en el nombre de tu Hijo. En el nombre de tu Hijo, Señor, te doy gracias. Aleluya, te adoro. Te bendigo, Padre Santo.
Te bendigo, Padre Santo, te bendecimos, Señor. Yo quiero bendecir con toda la iglesia del Señor, con mis pastores, con mi esposa, con mis apóstoles y profetas con los cuales trabajamos en esta ciudad, a nombre de ellos también, el Ministerio Torrentes de Plenitud, con toda la iglesia del Señor acá en Maracay, para bendecir a todos nuestros amigos y hermanos a través de esta transmisión. Gracias por estar con nosotros. Les bendecimos, estamos a sus órdenes, nuestros correos, nuestros números, que se conocen ya por esta página en Facebook y en YouTube. Usted puede contactarnos, podemos orar los unos por los otros, ver por ustedes, ustedes por nosotros, hacer iglesia, lo que el Señor nos manda, hacer discípulos y orar por cada uno. Te damos gracias, Señor. Bendice ahora a mi amigo, hermana, que hoy ha abierto su corazón a ti. Yo quiero pedir por ellos, Señor, a través de esta transmisión. Señor, pido por ellos, Señor, envía tu espíritu, tu ángel, pelea por tus hijos, Señor, que hoy abren su corazón a ti, mi Dios. Te pido por mis amigos, hermanos, hermanas, en el nombre de Jesús y por todas estas revelaciones, Señor. En el nombre de tu único Hijo te damos gracias. Aleluya. Amén. Aleluya. Te damos gracias. Gracias, Iglesia del Señor Jesucristo. Bendecimos sus vidas en el nombre del Señor. Nos vemos en una próxima transmisión con la ayuda del Señor muy pronto.